buenas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos restaurando algunos bolsos vintage o bolsos sucios, como en este caso que teníamos una mancha horrible de tinta. Os dejo por aquí una imagen de cómo estaba. La empecé a quitar con una bayeta húmeda, se extendió más, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Está siendo un proceso largo pero satisfactorio, así que os lo voy a ir contando por aquí. Está bastante sucio, ¿vale? Tenemos unas manchas rojas que van a salir fácilmente y luego tenemos manchas de tinta que no creo que las podamos quitar del todo, pero bueno, vamos a intentar aclararlas un poco. Estas manchas de aquí también vamos a intentar limpiarlas. Lo primero que voy a hacer es sacudir bien el bolso, ¿vale? Para quitar todos los restos de suciedad que haya. Entonces voy a llevármelo al cubo de la basura y a volcarlo ahí y sacudirlo un par de veces. Bueno, una vez lo hemos sacudido, también incluso podéis pasarle una aspiradora, ¿vale? Si queréis dejarlo un poco más limpio, pero yo voy a pasar ya con una bayeta y retirando toda la suciedad. Voy a insistir en estas manchas, incluso les voy a dar con un cepillito para intentar que desaparezcan. Y vamos a ir limpiando toda la parte de tela y ahora os enseño cómo queda. Como estoy viendo que las manchas de tinta están bastante frescas, ¿vale? Lo que voy a hacer es intentar absorber la máxima cantidad con un disco de algodón, porque veis que no sé si es pintura o tinta o qué, pero con la simple bayeta húmeda se está emborronando bastante. A ver, os enseño cómo va la cosa. Veis que la bayeta lo ha extendido bastante, ¿vale? Entonces estoy intentando con algodones absorber toda la tinta posible, más que nada para que no traspase al otro lado ni para que siga manchando lo que metamos en el bolso, ¿vale? Pero veis que es un proceso bastante complicado. Voy a ver si igual con algún producto específico para quitar manchas de tinta pues tiene mejor solución, ¿vale? Entonces voy a dejarlo que seque y a buscar un producto para quitar manchas de tinta. Pero mientras tanto, ya que le he dado la vuelta, lo que voy a hacer es aprovechar y con un cepillito de dientes limpiar bien toda la parte que queda entre las costuras, que es donde siempre se acumula todos los restos de polvillo, de pelusas, de suciedad. Entonces, ya que le he dado la vuelta, pues es el momento ideal para hacer esto y sacar todos los restos que hay ahí, que veis que, sobre todo en este lado, son bastantes. Bueno, pues ya tenemos el Mago Quita Manchas, ¿vale? Vamos a probar, es un producto especial para quitar manchas de bolígrafo y de tinta. Entonces voy a ver si consigo quitar algo de las manchas con esto. Bueno, parece que va haciendo efecto por donde ha caído. Vamos a dejarlo actuar, hay que dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Así que a ver ahora cómo va quedando. Veo que pone que hay que ir frotando, ¿vale? Durante esos 10-15 minutos desde el exterior de la mancha hacia el interior, ¿vale? Siempre para no emborronarla. Entonces vamos a intentar por esta más pequeñita. A ver si conseguimos algo. Veis que el algodón sigue absorbiendo tinta. Pero bueno, sobre todo me preocupa que no se traspase al otro lado del bolso, al lado de fuera, ¿vale? Y a la piel. Bueno, veis que la mancha ha ido aclarando un poco, pero pues ahora parece que haya vomitado un unicornio encima. Tenemos morados, rosas, azules, verdosos. Voy a dejar que seque, ¿vale? Luego hay que retirar un poco más el exceso de producto para que no se quede ninguna parte del producto limpiador en la tela. Entonces, ahora que seque y que veamos cómo queda, lo que voy a hacer es aplicar una segunda mano a ver si mejora un poquito más. Bueno, veis que poco a poco va suavizándose la mancha, ¿vale? De las pequeñitas de aquí esta prácticamente ha desaparecido y esta aún queda un poquito más, ¿vale? Y estas de aquí pues ahora les vamos a dar, pero veis que insistiendo pues va desapareciendo. Entonces voy a darle yo creo una tercera ronda de producto quitamanchas y a ver qué tal queda. Bueno, veis que va progresando poco a poco, entonces le acabo de dar otra ronda, estoy esperando que termine de secar. Y mientras tanto lo que voy a hacer es aprovechar a limpiar la parte esta de la piel de aquí, frotando con una bayeta en movimientos circulares.
Así es como queda la mancha después de 3 o 4 rondas. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces le he echado el producto quitamanchas para bolígrafo. Os lo dejo por aquí abajo enlazado, ¿vale? Por si lo queréis comprar. La verdad es que de momento yo había probado un rotulador quitamanchas para bolígrafo, pero este también me está gustando. Y sobre todo en manchas así de grandes, pues mejor que tengáis un bote lleno que un boli quitamanchas, que al final gastaríais 3 o 4 bolis para esta mancha. Voy a darle otra ronda, ¿vale? Y vamos viendo cómo queda. Ahora ya está seco, ¿vale? Entonces quería dejarlo secar y descansar un rato y también comprobar que la piel por dentro sigue bien, que no ha traspasado la mancha, que no se ha humedecido la piel, ¿vale? Entonces, ahora que ya estamos viendo que es un proceso seguro y que ha secado y le he dejado unas horas de descanso, voy a darle una ronda que espero que sea la última. Bueno, y tras 5 o 6 rondas, así es como ha quedado, ¿vale? Veis que la mancha prácticamente ha desaparecido, pero todavía queda restos. Le podría dar una ronda más, ¿vale? Pero tampoco quiero someter la tela a un producto fuerte más veces, porque veis que aquí, sobre todo en esta zona que he cepillado, pues ha hecho un poco de bolitas, ¿vale? Esta zona no lo ha hecho. Pero bueno, veis que la mancha oscura agresiva que había ya ha desaparecido, ¿vale? Como va a estar esto dentro del bolso y en el fondo y no se va a ver, yo creo que así va a quedar bien. Si esto fuese por fuera de un bolso, pues obviamente intentaría que desapareciese por completo, ¿vale? Y que no quedase ninguna marca, porque veis que en algunas zonas hace como un poquito de aguas todavía del color que se ha quedado por ahí. Pero bueno, con esto básicamente estaría, porque ahora cuando le dé la vuelta al bolso veréis que apenas se aprecia la mancha, ¿vale? Lo que sí que hay que hacer es sacar toda la suciedad que sigue quedando en las costuras, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar y antes de darle la vuelta definitivamente voy a ir sacando toda la suciedad que hay por aquí, por las costuras. Veis que cuesta un poco, sobre todo el tema de las esquinas, con lo cual os podéis ayudar con una aspiradora o con un pincho moruno para meterlo y sacar de ahí todo lo que podáis. Así que voy a terminar de cepillarlo y ahora le damos la vuelta. Y ahora que ya hemos limpiado tanto la mancha como las aristas y algunas otras manchitas que había por la superficie de la tela, voy a darle la vuelta al bolso y a seguir limpiándolo. Metemos las esquinas primero, de un lado, de otro. Y listo, tenemos el bolso de nuevo en su posición normal y veis que queda algo de resto, pero bueno, ya no es tan llamativa esa mancha ni tan oscura cuando nos asomamos al fondo de nuestro bolso. Para evitar que esto os vuelva a pasar, ¿vale? Y proteger mejor el interior de los bolsos. El truco más fácil es no meter bolis en vuestros bolsos, ni bolis, ni rotuladores, ni chocolatinas, ni maquillaje, ni demás. Si es imprescindible y lo tenéis que meter, meterlo en un estuche, ¿vale? O en una fundita para evitar este tipo de accidentes. ¿Que queréis ser súper cuidadosas con vuestros bolsos? Venden unos organizadores de bolsos, ¿vale? Para un montón de medidas diferentes. Son de fieltro y además de mantener muy bien la forma de bolsos blandos como este, te protegen el fondo, ¿vale? Y todo lo que metáis va a ir súper bien clasificado porque tienen varios bolsillos. Entonces os voy a dejar aquí abajo en el cuadro de descripción enlazados algunos organizadores de bolsos que son estupendos para un bolso como este tan grande, en el que siempre va a ir todo suelto y os va a costar encontrar las cosas, ¿vale? Pues es súper práctico tener un organizador de bolso que además de organizaros os va a proteger el interior de vuestros bolsos, ¿vale? En este caso, si os molesta mucho la mancha, pues también podéis meterle un organizador y así pues ya no la vais a ver más. Y además os he preparado un tutorial para hacer vuestro propio organizador de bolsos con unos sencillos pasos. Os lo dejo por aquí enlazado también en cuanto esté publicado. Espero que os haya gustado el vídeo, os dejo por aquí enlazado abajo en el cuadro de descripción todos los productos que he utilizado. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!